Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 275. Interrogatorio. Señor Weasley. Barty Jr. Preguntó débilmente. Perky asintió y respiró profundamente. Sí, soy Perky Weasley. Barty Jr. Le hizo un gesto hacia la silla de enfrente, aquella en la que normalmente solo los prisioneros del mundo mágico podían sentarse. Deberías poder reconocerme, no hay necesidad de estar demasiado nervioso, solo tenemos algunas preguntas con las que nos gustaría contar con tu ayuda. Después de todo, en cierto modo, tú eres el verdadero profesional. Sus palabras bastante educadas tranquilizaron un poco la mente de Perky, pero su cuerpo tenso nunca se relajó. Perky siguió las instrucciones de Barty Jr. Y obedientemente se sentó en la silla de hierro que estaba frente a Barty, las cadenas de los grilletes en los apoyabrazos estaban frías, y aunque las manos de Perky no estuvieran encadenadas, el frío casi había penetrado en su carne. Barty Jr. tomó un trozo de pergamino del escritorio frente a él que parecía una especie de perfil, miró una determinada línea en el pergamino y miró fijamente a Perky a los ojos. John Green. Este es el nombre que le comunicaste al Auror cuando llegaste al Ministerio de Magia el pasado septiembre, diciendo que estaba directamente relacionado con el caso del castillo de Hogwarts a principios del año pasado, ¿no? Al escuchar la primera pregunta de Barty Jr., el corazón de Perky volvió a respirar un largo suspiro de alivio y dijo con calma. Sí, señor, en ese momento informé a los aurores que fue John Green quien trajo a esos estudiantes muggles sangre sucia de vuelta a ese vagón junto con otros 2 profesores después del caso en el castillo de Hogwarts, y Dumbledore anunció a todos que fue todo gracias a John que pudieron liberar a esos estudiantes. Barty Jr. lo escuchó recapitular su declaración en ese momento, con la cabeza gacha para mirar la que tenía en la mano, luego continuó diciendo después de sus palabras. En ese momento, los aurores dictaminaron que un estudiante de tercer año, independientemente de las circunstancias, no podía desempeñarse a ese nivel, por lo que se presume que este estudiante llamado John Green era solo una cortina de humo puesta por Dumbledore. La verdadera infiltración en el castillo de Hogwarts fue realizada por otra persona. Al oírlo hablar de ello, Perky se agitó un poco y levantó la voz. Les recalqué a los aurores que me preguntaron sobre esto que Dumbledore no suele mentir a sus alumnos, especialmente este tipo de mentiras, que además podrían representar un peligro innecesario para John Green. Por lo tanto, es muy probable que no sea una cortina de humo, o al menos que John Green haya contribuido significativamente en ese caso. Pero ninguno de ellos prestó mucha atención a mis palabras. ¿Han encontrado alguna nueva prueba? Barty Jr. dejó el material en sus manos, su rostro obviamente estaba un poco más desagradable que hace un rato. No tendrás que rendir cuentas por este asunto, y ellos recibirán el castigo debido por el incumplimiento del deber de los aurores, pero tenemos cosas más importantes que entender en las próximas horas. Miró fijamente a Perky y sus ojos se entrecerraron peligrosamente hasta convertirse en rendijas. Cuéntame todo lo que sepas sobre este individuo llamado John Green, sus hábitos, sus preferencias, su personalidad, su socialización en la escuela, todo. Bajo la mirada fulminante, a Perky se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Presentía que las cosas no eran tan simples. Si solo los mortífagos habían encontrado pistas de que John se había infiltrado en el castillo de Hogwarts, entonces la persona que lo interrogaba aquí hoy no debería ser Barty Jr., debería haber estado sentado en la oficina de los aurores, charlando con Lucius Malfoy tomando té. Entonces solo queda una posibilidad: que haya un problema aún más grave en juego. Y ese problema tuvo mucho que ver con John Green. Perky no se contuvo y dijo todo lo que sabía sobre John. Pero, en realidad, en el momento de su deserción del vagón de Hogwarts, John solo había estado en el vagón durante un año en total, y en su primer año, John no había mostrado ningún desempeño sobresaliente.
En ese momento, estaba aprendiendo en privado oclumancia y magia relacionada con los anillos con Slughorn, algo que la mayoría desconocía, y si no fuera porque Ron y Ron estaban en la misma clase, Perky en ese momento ni siquiera recordaría necesariamente el nombre de Ron. Y en el segundo año de Ron, estuvo fuera de la escuela hasta que llevó a Hermione y al grupo de regreso al vagón de Hogwarts, y Perky no tenía forma de saber más información relacionada con él. Así que la información que Perky puede proporcionar es muy limitada, como mucho, solo puede dejar que Barty Jr. entienda que parece que en el primer año, Dumbledore no le ha prestado mucha atención a Ron individualmente, pero en el segundo año desapareció por un tiempo, y solo después de ese periodo de tiempo cuando se infiltró en el castillo de Hogwarts, hubo un cambio importante. Barty Jr. parecía decepcionado, y Perky notó la decepción en su rostro, y la compostura que había podido mantener se convirtió en ansiedad. Señor Crouch, ¿es posible que sepa qué ha hecho John Green? Habló con cuidado, como si temiera despertar el disgusto de Barty Jr. Pero a pesar de eso, Barty Jr. se levantó de su asiento, aburrido. Lo que no debes saber, no lo preguntes. Ya no mantuvo la mínima cortesía que había tenido antes y reprendió malhumorado a Perky, luego levantó su varita y la agitó violentamente contra la puerta de hierro. La puerta se abrió de golpe, y Barty Jr. salió rápidamente, y Perky se puso de pie tras él, pero antes de que pudiera dejar la silla de hierro, el par de grilletes en los apoyabrazos se levantaron de repente por sí solos, y con un sonido de clic, tomaron sus manos. Saca sus recuerdos de John Green y guárdalos en archivos separados para mí. Luego trae a ese idiota de Lockhart y altera también los recuerdos de este interrogatorio. Después de escuchar esta orden en la sala de interrogatorio, Perky se dejó caer en la silla de metal con el rostro pálido, y pronto 2 de los 3 mortífagos que lo habían traído aquí también entraron. Miraron a Perky, que ya estaba sentado flácidamente en la silla y no mostró ninguna simpatía, y la bruja que iba a la cabeza simplemente sacó su varita. ¿Hay algo más que quieras decir? Pronto todos tus recuerdos de nosotros y de este interrogatorio desaparecerán. Perky respiró agitadamente y sus ojos se llenaron de sangre mientras miraba a la bruja. John Green. ¿Qué demonios hizo? La bruja y su compañera se miraron y ella dijo con indiferencia mientras apuntaba la punta de su varita hacia la sien de Perky. Esto es algo que no deberías saber, pero pronto vendré a Lockhart, así que no hay problema en decírtelo. Ese ex compañero tuyo de la escuela mató a Lord Rabastan Lestrange. Al momento siguiente que Perky escuchó estas palabras, todo su cuerpo se puso rígido y su mirada se desvió. Un filamento plateado de luz fue arrancado lenta y forzosamente de su cerebro. Capítulo 276. ¿Qué carajo quiere hacer? Las 3 comidas servidas diariamente en Durmstrang eran todas excelentes. Por la mañana, Jon y los demás comieron pan tostado untado con queso de cabra caliente, que era dulce y salado, cremoso, con un fuerte sabor a leche, que sabía a dulce de leche, con una guarnición de verduras como pepino junto con salmón en rodajas. El almuerzo ya estaba a mitad de camino cuando Jon llegó al gran salón desde la biblioteca, y la mesa estaba llena de salmón ahumado, bacalao seco y otros platos de mariscos calientes, junto con sabrosas chuletas de cordero. Se estima que debido a la proximidad al mar, la proporción de mariscos en el menú es bastante grande, pero los elfos domésticos de Durmstrang son excelentes en su oficio, e incluso después de haber probado suficientes mariscos en los últimos meses, los estudiantes de Hogwarts ya no se sintieron resistentes. Jon se enteró de sus clases hoy por Hermione en la mesa. Los estudiantes de Hogwarts recibieron una buena recepción, a excepción de algunos profesores cuyos acentos ingleses son un poco extraños, no hubo nada que los incomodara. Después del almuerzo, todos los estudiantes de Hogwarts se organizaron juntos y fueron al lago detrás del castillo de Durmstrang para recibir su primera lección de vuelo en sus vidas. Para ahorrar la energía del profesor de la clase de vuelo, la lección de vuelo se convirtió en una gran lección porque todos tenían el mismo punto de partida cuando se trataba de controlar la escoba voladora. Esta no era la primera vez que Jon tocaba la escoba voladora. Dumbledore le había enseñado cuando viajaba con él en Francia, y había aprendido los métodos más básicos de uso de la escoba voladora. Después de todo, algunos lugares no son accesibles por medios como las apariciones y la Red Flu, y solo pueden visitarse caminando u otros medios como volar. Después de tomar la lección de vuelo, Jon no se demoró más, se dirigió directamente a la puerta de la oficina del director Grindelwald y tocó la puerta de la habitación. Cuando entró, Grindelwald estaba leyendo un periódico de Francia llamado Starlit Daily.
Esta agencia de periódicos fue fundada en los últimos meses por la organización Witching Horizons de Dumbledore como un diario mágico, y el simbolismo de Starleague se refiere al concepto de que cada mago debe ser igual y libre como las estrellas incluso cuando la noche se cierne sobre ellos. El diario Starleague libra ahora una guerra de opinión pública con la prensa mágica bajo el control del Ministerio de Magia francés y también informa sobre la situación de guerra actual. De hecho, Albus nunca hubiera anticipado que en algún momento lideraría una organización con importancia política. Grindelwald dejó el periódico que tenía en la mano y miró a Jon, que entró con una sonrisa que tenía un dejo de lo que parecía regodeo. Se ha pasado la vida intentando mantenerse alejado de todo lo relacionado con la política, salvo algún cargo honorario, e incluso en su apogeo, cuando incontables personas lo querían ministro de magia británico y creían que, si llegaba al poder, daría a todos lo que querían, no tenía intención de presentarse al cargo. Era solo una cabeza con aspecto de mascota, conocida como el Supremo Mugwump de la llamada Confederación Internacional de Magos. Jon estaba un poco desconcertado. ¿El profesor Dumbledore probablemente prefiere ser director de una escuela? Es que se hartó de todas las intrigas en el ámbito político. Grindelwald dejó el periódico en la mano. Para triunfar sobre quienes buscan altos cargos por fama y fortuna, hay que ser más cruel e inteligente que ellos. Al igual que Albus nunca recurrió a las maldiciones imperdonables. Algo así iba en contra de su voluntad, así que, aunque más gente quería que lo hiciera, se mantuvo alejado. Pero ahora tiene que hacerlo, si todavía no está dispuesto a asumirlo, entonces la supuesta derrota de Voldemort solo puede ser una broma. Grindelwald miró a Jon y dijo con calma. Por eso quiero enseñarte algo. Nunca negaría la excelencia y la grandeza de Albus, pero cada persona tiene sus defectos. Su mayor defecto es el idealismo excesivo, y él sabe exactamente cuál es. Pero si no insiste en ello, no se llamará Albus Dumbledore. Lo has estado siguiendo durante todo el camino en esa carreta de Hogwarts, así que puede que, sin saberlo, hayas sido influenciado por esa mentalidad suya. Por la maldición que usaste ayer en el mar, puedo decir que la lanzaste con éxito, pero era obvio que no te enfrentaste a tu enemigo con la firme intención de matar desde el principio, lo cual es malo y es el mayor defecto que tienes al usar la maldición imperdonable. Porque tus emociones son inestables. Una intención asesina temporal puede permitirte lanzar esa maldición con éxito, pero la memoria humana se desvanece con el paso del tiempo. Tarde o temprano, tus recuerdos y sentimientos de la escena que te inspiró esa intención asesina se difuminarán. Una vez que no haya forma de sumergirte en esa escena, incluso si usas la maldición asesina, como mucho, solo harás sangrar a la gente. Grindelwald dijo estas palabras mientras se levantaba de la silla, y la gabardina larga y el sombrero redondo negro que colgaban en el perchero no muy lejos volaron hacia su cuerpo por sí solos. Al ver que parecía que iba a salir, Jon lo siguió inmediatamente. ¿A dónde vamos? Grindelwald no se dirigió a la puerta, se acercó a la chimenea y cogió un pequeño puñado de polvo verde. Un lugar secreto, no hagas muchas preguntas, lo sabrás cuando llegue el momento, toma un poco de polvo flu y escucha el nombre del lugar que diré, luego repite mis palabras. Roció el polvo flu en el medio del fuego, el fuego naranja original se convirtió instantáneamente en un verde espantoso. Grindelwald entró en medio de la llama en la que no se sentía ningún atisbo de calor abrasador mientras decía un destino con inconfundible claridad. Rama de la abadía de Hans. Al momento siguiente fue arrastrado por las llamas verdes y desapareció frente a Jon. Jon tampoco se quedó, también roció el polvo verde en el fuego que se volvió naranja nuevamente, después de que la llama se volvió completamente verde, caminó hacia la llama verde y recitó el nombre del monasterio. Una cadena montañosa árida en el extremo norte de Noruega, hay árboles marchitos y nieve que puede sumergirse hasta las rodillas de la gente, las únicas criaturas vivientes aquí son águilas crestadas que planean en el cielo. Y en esta desolada ladera de la montaña, hay un edificio humano en ruinas, es decir, un monasterio que ha sido abandonado, el edificio está en medio de las vallas de madera irregulares para la protección del edificio de los animales salvajes, pero esta capa de protección no es ni siquiera un poco defensiva, ya que cualquier animal de tamaño mediano podrá romperla. Grindelwald condujo a Jon fuera del monasterio, con cada aliento que exhalaban, una niebla blanca se formaba en el aire, persistiendo en el viento frío. Jon se ajustó la túnica, no estaba vestido con ropa fina, pero venir de repente de los cálidos confines de la oficina del director a un lugar así dejó su cuerpo temporalmente desacostumbrado.
Sin embargo, Grindelwald no pareció afectado y caminó delante de Jon, sacándolo del destartalado convento y adentrándolo en el bosque seco. Jon lo siguió, sin volver a preguntar a dónde iban en este viaje, pero tenía un poco de curiosidad sobre qué exactamente quería enseñarle Grindelwald al sacarlo. Justo cuando caminaban hacia el bosque seco, desde la distancia Jon vio algunas cosas en lo alto, en las profundidades del bosque, como si algo estuviera colgando. Esas cosas colgadas en las ramas de los árboles muertos, cada una de ellas no es pequeña, y le recuerda a Jon el invierno de su vida anterior. En el campo frente a su casa su abuela colgaba las patas y el cuerpo del cerdo para secarlos al aire y preparar la carne roja. Cuando la atención de Jon estaba en el tocino, una figura delgada, de alguna manera apareció de repente frente a él y Grindelwald. Un anciano de gran edad, su sola apariencia hacía que Jon sintiera que no era mucho más joven que el administrador de la biblioteca de Durmstrang. Es inusualmente bajo, tan alto como el profesor Flitwick, pero mucho más delgado, lo que, junto con el rostro envejecido, lo hace parecer un mono flaco como un hueso. Pero a diferencia de su apariencia y lenguaje corporal, sus emociones eran extremadamente exuberantes después de ver a Grindelwald, y gesticuló con sus manos y dijo algo en idioma alemán que Jon no entendió. Mi supremo y gran señor. Eres como una estrella en el cielo. Guías el futuro del mundo mágico. Tu contribución debe transmitirse por toda la eternidad. Todos los magos deben apreciar tu nombre antes de aprender magia. Continuó balbuceando sus cursis cumplidos hasta que vio la mano de Grindelwald acariciando con impaciencia su varita, y honestamente dejó de hablar. A veces realmente quiero coserte esa boca rota. El viejo enano sonrió con picardía. Entonces no podré recitar los conjuros para ayudar a mi señor. Es mejor dejarme usar lo que me queda de fuerza y coserme la boca el día que se cumpla el ideal de mi señor. El anciano habló antes de volver su mirada hacia Jon. ¿Quién es este niño? ¿Pariente de mi señor? Era inevitable que hiciera tal especulación porque incluso después de que Grindelwald se convirtiera en el director de Durmstrang, nunca trajo a ningún niño a este lugar. Pregunta menos sobre las cosas que no deberías preguntar. Grindelwald no tenía intención de revelarle la identidad de Jon, y el anciano enano se retiró obedientemente al otro lado de él, sin olvidarse de observar el rostro de Jon, como si tratara de inventar una corroboración para sus sospechas. Jon no entendió ni una palabra de la conversación, y tras notar la mirada del anciano, se limitó a devolverle una sonrisa educada. ¿Cuántos siguen vivos? Grindelwald le preguntó de repente al anciano sin mirarlo ni un segundo. A medida que avanzaban hacia el interior del bosque, el anciano llamado Ramos Hans informó a Grindelwald con cierta vergüenza. He intentado quedarme y ser lo más cuidadoso posible, pero lo único que puedo decir es que estas personas son un poco demasiado débiles. El número 14. Al oír la voz de Grindelwald cada vez más suave y tranquila, Hans dijo de inmediato con sinceridad. 14 personas aún conservan su aliento. Aunque no esperaba oír un número tan satisfactorio, el número 14 hizo que la mirada de Grindelwald se volviera inconfundiblemente espeluznante. ¿Estás ansioso por volver al Ártico para estudiar a esos estúpidos osos? Hans se quedó visiblemente horrorizado mientras explicaba presa del pánico. No es mi gran habilidad. Mi señor. Ya sabe, este tipo de investigación requiere muchas muestras de comparación para complementarla desde el principio. No es algo que 5 o 10 personas puedan lograr. Con suerte, podríamos hacer un descubrimiento importante con la primera muestra que estudiemos, pero si no, tendremos que seguir con lo que estamos haciendo ahora. Jon no podía entender la conversación entre ellos, pero cuanto más avanzaban, más podía percibir Jon un olor extraño. El olor no era muy evidente, el aire frío y la nieve enmascaraban y retardaban el flujo de la gran mayoría de las cosas, de modo que el olor no se emitía tan rápidamente como lo habría hecho en condiciones normales. Pero poco a poco, el olor se hacía cada vez más fuerte a medida que avanzaban, incluso el ambiente frío parecía no tener forma de ocultar el olor. Jon frunció el ceño ante ese olor indescriptible. Su mente no pudo evitar recordar un artículo que leyó en su vida anterior sobre la cocina especial de los esquimales de frailecillos en escabeche. Pelaban el vientre de la foca, ponían cientos de frailecillos en el estómago de la foca y luego cosían la abertura, luego la enterraban en el suelo congelado para dejar que el ácido del estómago de la foca fermentara los frailecillos.
Después de un año o dos, lo desenterraban nuevamente, sacaban los frailecillos del estómago de la foca y finalmente usaban sus bocas para succionar el ano de los frailecillos y extraer los órganos internos ya fermentados y descompuestos. Se decía que su sabor era similar al de la paja y el nato. Jon nunca ha probado esta comida antihumana, pero imaginaba en su mente que el sabor de dicha comida se parecería al sabor que huele ahora, similar a la carne podrida fermentada. Al principio solo se siente apestoso, pero después de acercarse hará que una persona sienta arcadas. Y después de acercarse un poco más, Jon finalmente vio que era en realidad el tocino que había estado colgado en el árbol. Es realmente similar al procedimiento de conservación de carne que él esperaba, colgando algún tipo de carne en el árbol para que se seque, pero ese gran trozo de carne no es algún tipo de cerdo, sino un ser humano. Personas con el pecho y el estómago abiertos. Tal como Jon imaginó que el frailecillo en escabeche se hacía pelando el vientre de la foca, los cuerpos de estas personas también fueron abiertos. A través de la abertura medio abierta y medio oculta, se podían ver vagamente los diversos órganos internos que habían sido congelados en una pila de hielo. Ya no hay nieve blanca en el suelo, hay rojo escarlata por todas partes como el mar muerto del infierno. Jon no podía oler ni un poco de sangre cuando realmente caminaba frente a la escena que era como el purgatorio en la tierra, como si el diablo que había cometido todos los pecados hubiera bloqueado todo en la nieve y el hielo. Solo esta escena por sí sola es suficiente para hacer que la gente normal pierda la cabeza. Jon reconoció los rostros de estas personas colgadas de los árboles, similares a tocino ondeando con el viento frío. Toda esta gente estaba ayer en el mar, los mortífagos traídos por los dos hermanos Rabastan y Rodolphus, ayer viajaban en la escoba voladora, agitando sus varitas para cazarlo, pero ahora se han convertido en carne fría y podrida. Jon se quedó mirando fijamente la escena durante 2 o 3 minutos, durante los cuales Hans intentó con impaciencia guiar a Grindelwald hacia adelante, pero su mirada fría lo disuadió. No fue hasta 3 minutos después que Jon volvió a girar la cabeza, sus labios se volvieron blancos, mientras miraba a Grindelwald a los ojos como nunca antes lo había visto, con incomprensión e incapacidad de aceptar. Realmente estaba conmocionado en ese momento, el título de Señor Oscuro, al final, se había entrelazado con la crueldad y la sangre, y después de más de 30 años, este hombre que salió de ese castillo ahora. ¿Qué quiere hacer? Capítulo 277. Malas acciones. La expresión en el rostro de Grindelwald en respuesta a la mirada de Jon permaneció tranquila. ¿Qué tiene de malo esto? Sus palabras casuales sonaban como si estuviera preguntando sobre un asunto trivial y superficial. Jon respiró profundamente. Su rostro rebosaba seriedad y gravedad. No creo que estas personas no merezcan la muerte, pero incluso si se les va a matar, no hay que usar métodos tan crueles. Lo mínimo que se puede hacer es darles la dignidad de ser humanos. Grindelwald parecía no tener intención de darle a Jon una respuesta a esta pregunta, y dio un paso adelante en la nieve que había sido manchada con sangre, mientras Hans lo seguía con pasos pequeños y rápidos. Estos son mis prisioneros, lo que quiero hacer con ellos depende de mi voluntad personal, no tienes derecho a decirme qué hacer con mis bienes. A medida que seguían caminando, apareció una choza destartalada rodeada de árboles muertos, una casa hecha completamente de madera, las tablas clavadas entre sí en pedazos, sin forma de soportar el viento frío, la lluvia y la nieve. Aún quedan 14 personas vivas en esa cabaña. Tu tarea hoy es preguntarles toda la información que tienen en la cabeza. Ellos también están destinados a morir. Estos, como compinches de Voldemort, deben proporcionarnos algunos valores antes de morir. Como dijo, Grindelwald le arrojó una bolsa de tela a Jon, que está llena con el suero de la verdad. Jon atrapó la bolsa en silencio, pero no quería acercarse a aquella cabaña de madera en ese momento. La escena aquí ya le ha causado malestar tanto mental como físico, incluso su impresión original de Grindelwald que todavía era buena también comenzó a desmoronarse, todo este abuso contra los prisioneros ha llegado al punto de un comportamiento antihumano. Grindelwald pareció ver lo que Jon estaba pensando, no tenía ninguna intención de explicar ni ofenderse, simplemente dijo rotundamente. No olvides tus palabras de anoche, me lo prometiste frente a Albus, ahora no ha pasado ni un día, ¿y quieres renegar? Jon respiró hondo, levantó la cabeza y miró profundamente a Grindelwald, luego caminó hacia la cabaña de madera sin mirar atrás. Ciertamente no olvidó su promesa de anoche, y como prometió hacerlo, y es capaz de hacerlo, lo hará.
al ver a Jon entrar a la cabaña de madera con la bolsa de tela, Hans torció el gesto y expresó su desdén por la reacción de Jon en ese momento. ¿Por qué lo trajo aquí, mi señor, a un niño que no sabe nada? ¿No se supone que solo un máximo de 3 personas deben estar al tanto de la investigación aquí? Grindelwald lo miró con una indiferencia aterradora en su mirada. Si eres lo suficientemente inteligente como para saber que traje a alguien que no debería haber sido llevado a un lugar tan importante, significa que esta persona puede aportarme mucho más valor que este mismo lugar. ¿Lo entiendes? Ramo Hans. Es demasiado ingenuo y necesita experimentar ciertas cosas. El cuerpo de Hans tembló inconscientemente bajo la atención de esa mirada. Este viejo enano, cuyas manos ya estaban manchadas con la sangre de más de 3 figuras de magos, solo pudo evitar la mirada de su señor con miedo en este momento, luego dijo con incomparable reverencia. Puedo entender, mi señor. Grindelwald retiró la mirada mientras caminaba hacia los cadáveres que habían sido colgados en las ramas de los árboles que habían sido destripados por el hielo y la nieve. Entonces, después de sacrificar tantas muestras, ¿puede contarme algunos de sus hallazgos ahora? Cuando hablaban de asuntos serios, Hans también se ponía solemne. Las muestras que me enviaron son un material excelente. Desde ayer, tras recibir a estos individuos, he estado examinando toda la noche nuestras sospechas previas, y efectivamente hay algunas ganancias que nunca antes se habían encontrado. Jon no sabía de qué estaban hablando Grindelwald y Hans afuera. Empujó la puerta de la cabaña y un olor a sangre que simplemente no podía reprimir se apoderó de su rostro. Los pisos estaban cubiertos de sangre escarlata, y varios pedazos de lo que parecía carne picada y vísceras estaban esparcidos en varios lugares, con un aspecto sucio y desordenado. Pero lo que más llamó su atención fue el grupo de personas acurrucadas en un rincón. Todas estas personas son mortífagos que participaron en el asedio contra Jon ayer, son hombres y mujeres, pero no tienen la arrogancia que tenían en el mar, todos están desaliñados, sus túnicas están rotas y hechas jirones, sus rostros están cubiertos de sangre seca negra y roja como cicatrices. Sus ojos parecían descoloridos como si hubieran sido besados por dementores y succionados de sus almas en el cuerpo, pero cuando Jon entró, estas personas parecían tener una apariencia de un ser vivo una vez más, temblando por todas partes, con los ojos llenos de miedo y desesperación mientras miraban a Jon. Jon sacó su varita, no lanzó un hechizo sobre estos mortífagos, sino que apuntó al centro de la cabaña y usó un hechizo de limpieza sobre la larga mesa llena de restos de carne y sangre. La suciedad manchada en él es demasiado espesa, incluso si usara el hechizo de limpieza no hay forma de limpiarlo todo, pero Jon tampoco insistió en más detalles, barriendo toda la carne, dejando solo abrazaderas de sangre leves en las grietas que no se pueden limpiar, colocó la bolsa de tela que Grindelwald le dio sobre la mesa. De la bolsa de tela sacó 5 frascos de suero de la verdad, 2 libros gruesos con páginas en blanco de notas y una pluma de taquigrafía. Perdóname. ¿Podrías perdonarme? Una bruja empapada de sangre suplicó con voz ronca. Déjame morir, por favor, dame una muerte rápida y fácil. Era como si ni siquiera tuviera fuerzas para hablar, pero esa súplica desesperada y humilde no impidió que Jon moviera las manos. Al entrar en la cabaña de madera, Jon tenía muchas cosas en la cabeza. No sentía que Grindelwald fuera un lunático violento como Voldemort, y ciertamente no tendría ningún fetiche pervertido, o de lo contrario nunca habría tenido ninguna cooperación con Dumbledore incluso si hubiera salido de la prisión. Entonces, ¿por qué trata a estos mortífagos con tanta crueldad? Experimentos de magia humana. Solo hay una explicación, este tipo de experimento no es desconocido para Jon, no es que lo haya visto o aprendido en algún lugar, pero en esos libros prohibidos de la biblioteca de Hogwarts, no hay menos experimentos que este. Incluso parte de la sustancia material del propio libro está hecha de la carne de tales experimentos. En la era medieval de ignorancia y barbarie, no se puede esperar que los magos que también estaban en ese mismo entorno fueran todos muy humanos. No importa de qué tipo de grupo se trate, siempre que sea humano, es posible que refresque constantemente el límite inferior del ser humano. Grindelwald también debe estar usándolos para llevar a cabo algún tipo de experimentos mágicos, tales experimentos pueden no ser necesariamente malvados, pero la práctica en sí es extremadamente antihumana.
Pero Hon no tenía palabras para comentar esto, estos experimentos eran sus enemigos, ayer si era posible, estas personas no dudarían en matarlo y torturarlo, y Grindelwald no se equivocaba, son sus cautivos, como quiera disponer de ellos, Hon no tenía derecho a culpar y ordenar. Es más, Grindelwald lo salvó de esta gente. Al escuchar la súplica de la bruja, Hon frunció los labios, no tenía la menor intención de hablar, y simplemente abrió silenciosamente un frasco de suero de la verdad y procedió a extraer un poco de él con un gotero. Se dirigió al mago más cercano, que tenía la boca abierta y jadeaba pesadamente en busca de aire, y dejó caer 3 gotas de la poción. El mago no tenía intención de resistirse, y no tenía espacio para hacerlo. Se desconoce qué hechizo utilizó sobre ellos el anciano llamado Hans, estas personas obviamente todavía parecen poder mover ligeramente sus brazos y piernas, pero han estado sentados flácidamente en el suelo, sin ningún signo de lucha. Después de ser alimentado con el suero de la verdad, los ojos del mago masculino se volvieron aún más vacíos y aturdidos. Hon dejó flotando la pluma sobre la mesa hacia el cuaderno, tomará la iniciativa de registrar todas las conversaciones en esta sala a continuación, sin necesidad de que la gente lo manipule con la mano. Mirando al mago masculino que había entrado en el estado de responder preguntas, Hon una vez más dejó escapar un largo suspiro mientras preguntaba. ¿Qué información conoce usted que pueda sernos de valor? El mago se quedó en silencio durante un segundo o dos, como para darle tiempo a su cerebro para recordar y reaccionar, y luego abrió y cerró la boca como si estuviera contando cosas, y luego contó todo lo que sabía. La pluma taquigráfica se movía rápidamente en el cuaderno, a excepción del viento frío que soplaba a través del hueco de los paneles de madera, emitiendo un sonido zumbido en la cabaña, solo se escuchaba el sonido de estos mortífagos respirando pesadamente, el sonido de la pluma rascando el papel y las palabras sin emociones del mago masculino. Dio mucha información, incluido su nombre, Billy Scarrow, y que tenía primos que trabajan como profesores en el castillo de Hogwarts. Habló de todas las misiones secretas que había realizado para Voldemort, así como de la desagradable y turbia colusión entre los funcionarios de sangre pura de nivel superior. Explicó algo de lo que sabía sobre el plan de redada del Ministerio de Magia británico contra la Orden del Fénix. Y mientras seguía contando, el rostro de Hon, que todavía era un poco incómodo y simpático, se fue volviendo cada vez más frío y finalmente se volvió completamente inexpresivo. Hace una semana, los superiores decidieron llevar a cabo una investigación especial sobre Gran Bretaña. Hace una semana, cuando nos asignaron la tarea de eliminar las fuerzas restantes de la Orden del Fénix en territorio británico, yo estaba en casa del mestizo Kruger. Su esposa era fantástica, y él era tan incompetente que solo podía verme jugar con ella. Pero ese día, su hijo, que acababa de empezar su primer año en Hogwarts, regresó de permiso por alguna razón, y al verme profanar a su madre, me atacó con su varita como un loco. Kruger se asustó e intentó detener a su hijo, y la estúpida mujer que estaba a mi lado gritó. Me molestaron. Además, la tarea que me habían encomendado desde arriba me inquietaba mucho, ya que existía la posibilidad de que muriera, así que no me contuve y maté a Kruger y a su hijo. Su voz era tan tranquila como podía ser, no solo por los efectos del suero de la verdad, sino por el hecho de que él mismo sentía algo así como normal. La estúpida mujer seguía forcejeando. Nunca se había resistido así, y lloraba y aullaba diciendo que lo había arruinado todo, lo que me enfureció aún más. Solo les importaban sus propios agravios, pero nunca consideraron mi estado de ánimo ni mis sentimientos, así que también la maté. Son todos mestizos, no como los sangre sucia que pueden ser manipulados a voluntad, así que soborné a la gente del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica que vino a investigar e incendió la casa de los Kruger para que produjeran una obra sobre un experimento accidental y así encubrirlo. Pero esa mujer es demasiado adictiva para mí, no quiero olvidarla, así que le corté la cabeza y la conservé, y ahora todavía está escondida en el estudio secreto de mi casa. Las manos de Hon estuvieron apretadas en puños durante mucho tiempo, escuchando mientras el mago masculino terminaba de hablar de uno de sus innumerables crímenes como si hubiera hecho algo insignificante. Reprimió el deseo de sacar su varita y usar la maldición asesina sobre esta escoria de la tierra, pero en lugar de eso apretó los dientes y preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿qué hay de los resultados de su batalla de la semana pasada con respecto al cerco de la Orden del Fénix? Esa gente era tan astuta que, incluso después de haber desplegado a mucha gente, solo logramos capturar a uno de ellos. ¿Quién era? Emmeline Vance.
Jon recordaba este nombre, ella es una anciana bruja amable, esta bruja estaba entre el grupo de miembros de la Orden del Fénix que se despidieron de él la noche en que el vagón de Hogwarts se separó de Dumbledore y los demás antes de Halloween del año pasado. ¿La atrapaste? Jon miró fijamente al mago. La atrapamos al principio, pero se resistió ferozmente e hizo varios intentos suicidas. En cuanto intentamos capturarla viva, se arrancó la lengua de un mordisco, impidiendo que la alimentáramos con suero de la verdad. Los recuerdos de esta gente también son muy difíciles de extraer, y no hay forma de romper sus defensas mentales con legeremancia normal. Así que la cortamos en pedazos y la tiramos para alimentar a los Letifold. Estallido. Jon dio un puñetazo contra la mesa de madera. La mesa, que ya crujía, se sacudió violentamente, casi rompiéndose, y la pluma de taquigrafía que estaba grabando se elevó, antes de volver a caer sobre la mesa y continuar con la grabación. Jon ya no pudo contener sus ganas de matar, sacó su varita, y los nudillos de la mano que sostenía la varita se pusieron blancos por tanta fuerza. Agitó su varita hacia el mago, pero en el último momento, cambió su hechizo original y el encantamiento en su boca cambió. Crucificar. Una de las maldiciones imperdonables brotó de la punta de su varita y aterrizó sobre el mago. La tortura que se originó desde lo más profundo del alma es simplemente algo que nadie podría soportar, el intenso dolor instantáneamente hizo que el mago masculino se despertase del estado de hipnosis, y todo su cuerpo se espasmó y se enroscó como un camarón hervido. Pero Jon no detuvo el movimiento de sus manos, su expresión era más fría que nunca, sus ojos eran horrorosos y el mismo encantamiento volvió a sonar. Crucificar. Ah. El mago dejó escapar un aullido miserable y estridente, su piel se aferraba a sus huesos como si se hubiera encogido, las venas se retorcían como lombrices de tierra, estremeciéndose bajo la espantosa piel blanca. Jon jadeó violentamente mientras miraba al mago que había sido torturado hasta un estado inhumano, pero la furia en su corazón no parecía haberse desahogado en absoluto, sino que se había acumulado más y más. Los demás mortífagos temblaban mientras observaban la escena, y Jon tenía el deseo de dejar todo en la cabaña de madera ahora mismo, girar la cabeza e irse. Quería huir de esa oscuridad y verdad tan sangrienta, quería borrar todos los recuerdos del momento en que Grindelwald lo trajo aquí. Pero al final no realizó ninguna acción para mover los pies. En cambio, permaneció en silencio por un largo rato. Y finalmente respiró profundamente por un tiempo muy largo, y volvió a su mirada sin emociones para mirar al siguiente mortífago. Lo siento, perdí un poco la compostura, continuemos. Capítulo 278. Náuseas intolerables. Fuera de la cabaña, Grindelwald y Hans oyeron los gritos que venían del interior. Hans preguntó con cierta preocupación. ¿Deberíamos entrar y echar un vistazo, mi señor? Esos sujetos experimentales son muy valiosos. Si no puede evitar matar a uno, entonces mata a uno. La voz de Grindelwald era fría, miró los cuerpos colgados de los árboles y cayó en un largo y profundo pensamiento. ¿Alguna noticia de Eric? Hans asintió con cautela. Eric ha hecho algunos descubrimientos en los glaciares del Ártico, pero dijo que recientemente había de repente muchos más mortífagos allí, lo que lo obligó a trasladar el laboratorio. ¿Mortífagos? La mirada de Grindelwald se profundizó. Manténgase en contacto con él, dígale que vigile los movimientos de esas personas además de su investigación habitual, y si han estado en el Polo Norte sin intención de irse, que Eric me informe de sus hallazgos. Sí. Una vez que una persona se vuelve malvada, la magnitud del mal que comete superará la imaginación de todos. Jon siempre sintió que entendía esta verdad, nunca trató a todos como personas amables o normales y solo puede adherirse a ser una persona que todavía tiene un poco de conciencia. Por eso después de ver a esos mortífagos destripados, sintió incomodidad al principio, cualquier persona normal se sentiría enferma al ver a los de su especie siendo tratados de esa manera, lo cual no tiene nada que ver con el pensamiento ni la moral, solo un instinto humano. Pero después de grabar lo que cada uno de estos mortífagos aún vivos le hacían a otros en la cabaña, Jon sintió que las criaturas como los seres humanos a veces ni siquiera tienen instintos. La primera bruja que abrió la boca y le pidió misericordia aprendió un hechizo malvado de un antiguo grimorio que podía mantenerla joven. Esta magia requiere mucha sangre humana para uno de los primeros rituales, y también debe ser la sangre de una virgen para completarse.
Entonces mató en secreto a 7 chicas muggles bajo las sábanas. Originalmente solo 5 de ellas debían ser asesinadas, pero hubo 2 víctimas que eligió mal, que no cumplían las condiciones de ser vírgenes. Ella usó su sangre para completar el último paso del hechizo, haciendo que su piel sea suave y radiante. Incluso a la edad de 40 años no hay arrugas ni imperfecciones en su rostro, sigue siendo tan joven y hermosa como una joven de 20 y tantos años. El mayor de estos magos es un hombre de unos 60 años, le gusta hacer algunos accesorios alquímicos relacionados con el cuerpo humano, pero algunos de estos artículos tienen requisitos muy exigentes para el cuerpo humano en sí, como la necesidad de un par de ojos que nacieron ciegos, las manos derechas de 2 gemelos idénticos, el cráneo de un bebé que acaba de cumplir 100 días hace unos segundos. Seguirá estos requisitos con precisión para encontrar objetos que se puedan obtener y obtener lo que desea. Luego, usará el encantamiento de memoria para modificar la memoria de las víctimas y sus familiares, de modo que crean que sus partes del cuerpo faltan solo por un accidente. Contando al mago masculino que Jon interrogó al principio, estos 3 son los 3 más viciosos de los 14, los demás no son tan pervertidos como ellos 3, pero todos son también villanos con la sangre de inocentes en sus manos. Grindelwald le dio 2 cuadernos, que estaban completamente llenos con toda la información que dijeron estas personas. Toda la información fue recopilada sin utilizar los 5 viales de suero de la verdad, todavía quedan 3 viales. Cuando Jon salió de la cabaña de madera con estas cosas, el cielo exterior ya estaba completamente oscuro y el cielo estrellado era mucho más brillante en comparación con las latitudes más bajas. Pisó la nieve, el viento frío con olor a hierba y árboles soplando a su lado, el dobladillo de su túnica ondeando con un ruido, saliendo de la habitación lleno de olor a pescado, dejó que Jon de repente tuviera la ilusión de estar en un mundo diferente. Grindelwald no se fue, se quedó allí toda la noche. Después de una mirada en trance al suelo cubierto de nieve, Jon regresó hacia él llevando la bolsa que contenía las notas y el suero de la verdad restante y repartió estas cosechas. Al verlo acercarse, Hans preguntó con mirada de ansiedad e inquietud: ¿A cuántos terminaste matando? El rostro de Jon estaba en un estado sin ninguna expresión incluso ahora, y su voz era tranquila y entumecida. Ninguno de ellos murió, todos están vivos. El rostro de Hans mostró entonces una expresión de gratitud y relajación y luego se dirigió apresurada y rápidamente hacia la cabaña para inspeccionar sus preciosos conejillos de indias. Grindelwald tomó la bolsa de tela de la mano de Jon, su expresión era normal como si hubiera llevado a Jon a completar algunas actividades de práctica social significativas. Lleno de cosecha, Jon no dijo nada, parecía que no sabía qué decir y no había forma de que pudiera contar esos pecados más enfermizos. A Grindelwald no le importó el silencio de Jon, lo condujo en dirección al monasterio de donde venían. Quizás sea porque siempre fue él quien los educó. De hecho, se parecen mucho a Albus de joven. Ambos creen haber ayudado a la gente a superarse, incluso si la gente es mala, ¿qué tan mala puede ser? Pero, de hecho, la respuesta a esta pregunta es que no hay límite, porque ustedes no son lo suficientemente malos, así que simplemente no pueden imaginar lo mala que puede ser una persona verdaderamente malvada. También es la falta de este aspecto del concepto, también tienes una percepción errónea de la magia oscura, y a veces, incluso si puedes usarla, es extremadamente inestable. Jon preguntó solo en ese momento con una voz ligeramente áspera. ¿No ser lo suficientemente malo también es un error? Sin duda es un error. Grindelwald no dudó en responder. Si eres una persona común y corriente, no hay problema en ser buena persona sin segundas intenciones, pero si eres un líder, tienes que ser lo suficientemente malvado. A menos que tengas que ser diferente de quienes están en esa cabaña de madera, tienes que ser cruel con un resultado final. Es importante distinguir entre quienes deben devolver la mayor malicia y quienes deben devolver la bondad más básica. Después de lo que has visto hoy, deberías entender que no puedes garantizar que siempre ganarás. Si un día pierdes, quienes te rodean terminarán como quienes fueron intimidados y torturados por estos demonios, incluso peor que ellos. Jon no volvió a hablar, siguió al lado de Grindelwald, hasta la abadía, y permaneció en silencio como si estuviera pensando en lo que Grindelwald le había dicho, pero también como si estuviera pensando en las cosas espantosas que escuchó en la cabaña por la tarde. Entraron en la abadía y se acercaron a la chimenea, que estaba polvorienta y no había sido encendida durante muchos años. Grindelwald no se molestó en tomar los polvos flu sobre la chimenea, sino que miró a Jon y dijo con calma:
No te lo guardes, si quieres vomitar, vomita limpio aquí y ahora, o si vomitas en mi oficina más tarde, no te garantizo que no te haré algo. Al escuchar sus palabras, John finalmente dejó de contenerse, se agarró al costado de la chimenea y después de una arcada seca, procedió a vomitar la oscuridad de la tierra. Esa náusea intolerable ante el mal más insondable que hay en las personas. Capítulo 279. El punto final. El Polo Norte no es como la Antártida, donde hay un continente cubierto de hielo y nieve en el polo. Cuanto más te acercas al polo de los 90 grados, más océano se vuelve. Pero eso es solo en agosto y septiembre. En el verano, las temperaturas diarias de enero oscilaron entre menos 20 grados y 40 grados bajo cero, por lo que la gran mayoría de la superficie del mar del océano Ártico se congeló, convirtiéndose en un enorme continente glacial. En este océano helado, algunos glaciares no muestran signos de derretimiento sin importar en qué estación se encuentren, especialmente en esta zona cerca del polo. Rodolphus está en un glaciar enorme. Llevaba un grueso abrigo de cuero, con un sombrero tejido de piel de oso en la cabeza, y su rostro estaba completamente desprovisto del descaro y la rabia del pasado, en cambio, estaba demacrado y pálido. El viento frío, húmedo y salado hizo que el hielo y la nieve vagaran por el campo de hielo, y pedazos de vidrio roto golpeaban constantemente su abrigo de cuero y su rostro, cubriendo su desaliñado rostro con una capa de escarcha helada. Cabeza, ¿cuánto tiempo más tenemos que vigilar aquí? A su otro lado, un mortífago con las manos y el cuello encogidos bajo su gruesa túnica preguntó con los dientes castañeteando. Mi esposa dio a luz en diciembre, y no he tenido tiempo de volver a comprobar si es mi semilla. El rostro de Rodolphus estaba lleno de indiferencia, y apuntó su varita hacia las llamas cada vez más tenues frente a él, antes de responder con una voz ronca y sin emoción después de que las pequeñas llamas se encendieron abruptamente. Cuando nuestro señor siente que ya no tiene sentido seguir custodiando este lugar. Después de que la fogata rugió, el mortífago que apenas dejó de temblar no pudo evitar seguir preguntando. Entonces, ¿cuándo decidirá nuestro señor que no tiene sentido estar aquí? Rodolphus levantó su rostro, que parecía entumecido por el viento y la nieve, y lo miró con ojos tan vacíos que daban miedo. Si crees que necesitas esa respuesta, ¿qué tal si te pongo en contacto con nuestro señor y puedes preguntarle personalmente? Mirando esos ojos, el mortífago no sabía por qué, pero su cuerpo ya cálido no pudo evitar temblar nuevamente, y rápidamente negó con la cabeza y dijo: No, jefe, no debería haber hecho tantas preguntas. La tranquilidad volvió a reinar en aquel frío glaciar y los únicos rastros de su presencia quedaron ocultos por el aullido del viento y la nieve. De repente, bajo una capa de hielo, no muy lejos de Rodolphus y sus hombres, emergió una cabeza humana. Montó en una escoba voladora aparentemente desde una cueva enorme mientras gritaba en voz alta a Rodolphus. Hemos encontrado una extraña gema azul. Cabeza. Será mejor que vengas a verla. Está incrustada en el hielo. Había pasado más de un mes desde que los estudiantes de Hogwarts llegaron a Durmstrang. Durante este tiempo, los estudiantes de Hogwarts básicamente se han acostumbrado a vivir y estudiar en este castillo. Los profesores de Durmstrang los trataban por igual, incluso si estudiaban por separado, nunca distinguían su plan de estudios del de los propios estudiantes de la escuela, e incluso si algunos de los profesores no hablaban inglés, les permitían asistir al plan de estudios completo tanto como fuera posible. Esto incluye la clase de estudios Muggles impartida por un Muggle real y la clase especial de magia marcial y duelo de Durmstrang. Muchos estudiantes de Hogwarts han tenido contacto con el profesor Muggle. Este profesor está muy entusiasmado, especialmente cuando sabe que la mayoría de los estudiantes de Hogwarts son de familias Muggles puras y tienen muchos idiomas en común. De mutuo acuerdo, aprendieron el nombre del profesor. Derrick Smith, un inglés que originalmente trabajó como profesor asistente en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich en Alemania. Varios estudiantes de Hogwarts tenían curiosidad sobre el motivo por el cual vino a enseñar en una escuela de magia como Durmstrang, pero ante esta pregunta, el profesor Smith siempre era evasivo y nunca respondía directamente. Simplemente dijo superficialmente que el director Baxot lo había invitado desde la Universidad de Múnich con gran sinceridad y le había pagado un salario alto. Tiene poco más de 30 años y sus padres aún viven. Sin embargo, según él, su familia aún desconoce que cambió de trabajo para convertirse en profesor en una escuela de magia, y creen que aún imparte una asignatura Muggle en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich.
Sin embargo, a partir de sus palabras, los estudiantes de Hogwarts no sintieron que este profesor Muggle ahora tuviera alguna insatisfacción con su trabajo, en cambio, sus palabras estaban llenas de gratitud hacia Grindelwald, y al mismo tiempo, también sintieron arrepentimiento y lamentación por no poder aprender y usar la magia. En cuanto a magia marcial y duelo, la mayoría de los hechizos que se enseñan allí son en realidad hechizos o maldiciones peligrosos que están prohibidos en Hogwarts. De hecho, todo eso puede llamarse magia oscura y, como un gran género de magia, abarca ampliamente todos los hechizos con la intención de dañar a las personas. La magia oscura se puede dividir en 3 categorías: hechizos, maleficios y maldiciones, según su grado de gravedad. Las 3 maldiciones imperdonables, a saber, la maldición Imperius, la maldición Cruciatus y la maldición Asesina, pertenecen al rango de las maldiciones más siniestras y poderosas, y los 3 efectos de estas maldiciones imperdonables se han convertido en los representantes más significativos de las maldiciones. Pueden causar dolor extremo, obtener control completo o incluso causar la muerte al objetivo de la maldición. Debido a la naturaleza de esas maldiciones, solo las maldiciones comunes como la maldición explosiva y la maldición de los Bogies, que tienen sus propios contrahechizos y pueden ser tratadas, se usan en los duelos de magos. Por lo que la maldición de la espada invisible, que Jon aprendió antes, pertenece al alcance de las maldiciones que se pueden usar en los duelos de magos. En comparación, el efecto del Hex es muy inferior al de la maldición, y se puede aprender en los años inferiores y medios de la escuela de magia, como Kne Reversal Hex, Awakening Hex, Impediment Hex, que pueden causar daños indeseables y dañinos al cuerpo humano en forma de Hex. El hechizo se considera el rango más bajo de la magia oscura. En la clase de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts, los hechizos que los estudiantes aprenden en su primer año de escuela, como el hechizo anti-intruso, el hechizo defensivo, el hechizo colgante, etc., que pueden afectar a las personas sin destruirlas, pertenecen a la categoría de hechizo. Así que no toda la magia oscura se considera ilegal. El uso de hechizos, maleficios e incluso muchas maldiciones es perfectamente aceptable. Incluso en Hogwarts se enseñan. La razón por la que la reputación de Durmstrang en el mundo exterior siempre ha sido relativamente notoria es que enseña clases de magia marcial y duelo que claramente rayan en la falta de ética, y algo de la magia oscura que está prohibido que los magos aprendan según la ley mágica británica también se enseña aquí porque no está prohibida por el Ministerio de Magia en esta parte del norte de Europa. Además de un pequeño número de personas, como Neville, que estaba un poco preocupado por aprender estas magias, otros estudiantes no tuvieron ninguna resistencia y fueron muy activos en el aula. En cuanto a Jon, en este periodo, ya no fue a clases de tercer año con Hermione y los estudiantes ni se encontró con ellos en el aula. Solo a la hora de la cena, pueden ver a Jon unas cuantas veces, y estas veces, aunque en la apariencia y la comunicación, Jon no tuvo ningún cambio, da a la gente la sensación de que ha cambiado un poco con respecto al pasado. Este tipo de cambio, digamos, es más bien una diferencia de temperamento y mentalidad. Y después de principios de marzo, Jon aparecía frente a ellos cada vez con menos frecuencia, muchas veces Hermione y compañía no sabían si Jon todavía estaba en el castillo de Durmstrang o no. Esta tarde, mientras los alumnos de Hogwarts estaban en clase, Jon también estaba en un aula única. Cerca de las afueras de París, un Grindelwald mucho más joven estaba solo en el medio de la tribuna escalonada, con llamas negras bailando a su alrededor. Lea la nota al final, sus manos entrelazadas detrás de su espalda, sus ojos ardiendo al mirar al joven parado en los escalones, y preguntó suavemente en un tono sarcástico: «Scamander, ¿crees que Dumbledore llorará por ti?» Llamas negras surgieron en todas direcciones, como si se alzaran muros de fuego, cubriendo todo el área circundante. Los magos alrededor de la tribuna sintieron la amenaza mortal y siguieron retrocediendo, y entre ellos, solo 2 estaban fuera de lugar con los magos presentes. Jon y Grindelwald no tenían la menor intención de moverse, el calor que había distorsionado el aire parecía no tener ningún efecto sobre ellos y la gente que huía a su alrededor no tenía forma de verlos en absoluto. Las llamas ardieron alrededor del joven Grindelwald, su expresión se tornó en una de disgusto, pero su voz era inconfundiblemente clara y tranquila mientras decía: «Odio París». ¡Bum! La pared de llamas explotó, y la escena fue casi idéntica a la anterior forma de salvar a Jon en el mar, solo que en este recuerdo, el poder era mucho más inigualable.
Las furiosas llamas negras habían envuelto tanto a Jon como a Grindelwald, quienes estaban cerca. El fuego imponente se disparó hacia el cielo, transformándose en dragones gigantes y demonios alados, con la intención de devastar la ciudad como si fuera una bestia feroz. Un mago es un ser mentalmente controlado de principio a fin. Grindelwald, junto a Jon, dijo con ligereza: cuanto más intensas, claras y poderosas sean tus emociones internas, más poderosa será la magia que uses. En ese momento, estaba, como mis palabras indican, tan harto de la ciudad de París que mi ira pudo manifestarse mediante una magia especialmente adecuada: la llama. Protego Diabólica es una magia muy práctica. No solo tiene un alcance infinito, sino que también distingue con precisión entre amigos y enemigos, y solo ataca a enemigos que discrepan de mis pensamientos. Y, lo más importante, es la forma más intuitiva de manifestar la ira y el odio, y también puede maximizar esta emoción humana. Jon escuchó atentamente, pero no pudo evitar murmurar en su mente: ¿estás seguro de que tu ira y tu odio provienen simplemente de París? ¿Y qué quisiste decir cuando le dijiste eso a ese joven llamado Scamander? Por supuesto, esto es algo que solo se atrevió a pensar en su mente y ciertamente no dirá en voz alta. Y justo cuando las llamas negras comenzaron a extenderse hacia las líneas de defensa de la ciudad de París, de repente se encendieron innumerables incendios de color rojo anaranjado a su alrededor, y el recuerdo de Grindelwald de esto llegó a un abrupto final. Salieron del pensadero, pero la enseñanza de Grindelwald está lejos de terminar. Aquellos que solo usan la maldición asesina en un duelo de magos son básicamente tontos sin cerebro. No sabía si se trataba de un comentario sarcástico sobre alguien o simplemente una mención casual. Las emociones humanas son diversas, al igual que la magia. La maldición asesina es, sin duda, la forma más directa y sencilla de manifestar emociones negativas, pero eso no significa que sea un hechizo universal. Sea cual sea la situación, siempre se puede usar. Puedes especializarte en cierto tipo de magia, pero no debes limitar tu aprendizaje solo a eso. Cuanta más magia puedas aprender a usar, más formas tendrás de lidiar cuando te encuentres con diversas situaciones. El rostro de Jon mostraba anticipación. ¿Puedo aprender esa magia tuya de Protego Diabólica? Grindelwald lo dijo sin sorpresa alguna. No asumas que la magia en sí es poderosa, debes haber visto el hechizo básico de esta magia en otro lugar. Fuego Fiendfile. Jon parpadeó. Él sabía sobre Fiendfile y lo aterradora que puede ser esta magia oscura. Está registrada en esos libros prohibidos dentro de la gema de su anillo. Pero el Fiendfile y el Protego Diabólica que utilizó Grindelwald podían verse claramente como dos hechizos distintos. No solo la forma de magia se manifestaba de manera diferente, sino que lo más importante era que el Protego Diabólica era controlable, mientras que algo como Fiendfile podía quemar incluso a su dueño hasta la muerte después de ser conjurado. Protego Diabólica. ¿Es una variante del fuego Fiendfile? Puedes interpretarlo como una combinación entre Fiendfile y Protego Máxima, excepto que los dos hechizos han sido modificados aún más por mí, hasta el punto de que han cambiado en esencia, pero aún deberías poder ver lo que tienen en común. Grindelwald golpeó su escritorio mientras miraba a Jon. Ciertamente es posible enseñarte, pero Jon, es hora de que hagas la segunda cosa que te pido que hagas. Jon, que se había emocionado al escuchar las palabras afirmativas de Grindelwald, miró a Grindelwald confundido. ¿Qué quieres que haga? Grindelwald se reclinó en su silla y miró a Jon con una expresión inexplicable en su rostro. Continúa el viaje que Albus te dio originalmente, y ve en esa dirección del Polo Norte para encontrar el último sitio donde Voldemort dejó algo. Jon miró a Grindelwald con gran sorpresa, y solo después de medio segundo volvió en sí. Creí que habías dicho que ya no había nada de valor allí. Para el resto de nosotros, efectivamente, ya no hay nada de valor que merezca la pena ir allí, pero para ti, parece ser un poco diferente. Curiosamente, esta vez no lo dijo en un tono determinado. Pero esta vez no te obligaré a hacerlo. Tienes el poder de decidir si vas o no. Claro que, incluso si decides ir, tus compañeros de clase no te acompañarán y se quedarán en Durmstrang por su seguridad. Jon pensó durante unos segundos, pero no podía pensar en una razón por la que Grindelwald diría algo así ahora mismo. Señor, ¿quiere decir que el lugar al final del Ártico puede que ya no sea importante para el Señor Oscuro, pero puede brindarme alguna ayuda a mí personalmente? Grindelwald no dijo nada más, simplemente dijo con calma. Albus debería haberte mencionado que siempre veo algo que otros no pueden ver. Fin del capítulo 279.